Hoy vamos a ver cómo las grasas serían el sustrato energético preferido para nuestro cuerpo, serían nuestro estado metabólico primario y no la glucosa. La glucosa sería el estado metabólico secundario. Al contrario de lo que se nos viene diciendo en las guías nutricionales, que se nos habla de que la glucosa es el sustrato energético principal del organismo y se nos dice incluso que el cerebro solo puede utilizar la glucosa como fuente de energía, algo que está completamente desactualizado y que está pasado de moda y no tiene en cuenta las nuevas evidencias científicas más recientes. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, la eficiencia energética de las grasas es muy superior al de la glucosa, ya que las grasas proporcionan 9 kilocalorías por gramo, mientras que las proteínas y la glucosa proporcionan solamente 4 calorías por gramo, es decir, las grasas nos proporcionan el doble o más del doble de energía que la glucosa. Además, tenemos un reservorio inmenso de energía en forma de grasa en nuestro tejido adiposo. Tenemos alrededor de 100.000 kilocalorías y el reservorio secundario de energía sería el músculo y el hígado, donde se almacena la glucosa en forma de glucógeno. El glucógeno sería uniones de moléculas de glucosa y habría alrededor de 2.000 calorías solamente. Es decir, ¿qué tiene más lógica o qué tiene más sentido común? ¿Utilizar 100.000 calorías o utilizar 2.000 calorías? Por poner un paralelismo, es como si con el coche fuéramos con la reserva en lugar de acceder al tanque o al depósito principal de gasolina. Personas con un índice de masa corporal de un 15 al 20% podrían estar utilizando durante meses las grasas almacenadas en su tejido adiposo para suministrar energía a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo, ¿sí? Para mantener las funciones vitales del organismo. El papel de las grasas en reposo y actividad nos habla y nos explica cómo en condiciones normales nuestro cuerpo prefiere utilizar la grasa en lugar de la glucosa como fuente de energía, como combustible, ¿sí? Como lo quieras decir, como sustrato energético. También en ayuno, durante el ejercicio, periodos de inanición o hambrunas, nuestro cuerpo utiliza las grasas como fuente de energía. Al contrario de lo que sucede hoy en día en la población, utilizan de forma prácticamente exclusiva la glucosa como fuente de energía, ya que cuando tú consumes alimentos ricos en carbohidratos se produce una elevación de la insulina, y la insulina es la hormona que impide o bloquea la utilización de grasas como fuente de energía. Por eso vemos a todas estas personas que tienen problemas metabólicos como obesidad y como diabetes y como sobrepeso, ¿sí? Es debido a que la insulina inhibe la utilización de grasas como fuente de energía. Las personas hoy en día solo funcionan con glucosa, glucosa, glucosa. La adaptación evolutiva al uso de las grasas, nuestra especie pasó por periodos de hambruna, de inanición, periodos de escasez de alimentos, debido a que los alimentos ricos en carbohidratos eran inaccesibles en gran parte del año, ¿sí? Solo estaban en periodos estacionarios, en diferentes temporadas. Además, en las condiciones climatológicas tan adversas que se enfrentaron nuestros antepasados, estamos hablando de glaciaciones y estamos hablando de inviernos en los que lo único que podíamos obtener eran los alimentos ricos en proteínas de alta calidad y grasas esenciales, es decir, los alimentos de origen animal, grasas y órganos principalmente, predominantemente. Producción de glucosa mediante las grasas y las proteínas. No necesitamos consumir ni un solo gramo de carbohidratos para proveer al cuerpo de todo lo que necesita, ya que mediante un proceso hermoso que se lleva a cabo en el hígado, conocido como gluconeogénesis, podemos obtener glucosa por medio de los aminoácidos de las proteínas y por medio del glicerol de las grasas. Esto es un proceso que nos permite estar en cetosis nutricional y utilizar las grasas como fuente de energía en lugar de depender de un sustrato energético o un combustible inferior, como es el combustible de la glucosa.
La cetosis es un proceso que se lleva a cabo también en el hígado, mediante el cual los lípidos o grasas que tú consumes o ingieres a través de los alimentos se transforman en cuerpos cetónicos en el hígado. Estos cuerpos cetónicos son el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. El principal cuerpo cetónico utilizable por el cuerpo es el beta-hidroxibutirato, proporcionando una energía superior, dándole al cerebro y a diferentes tejidos una ventaja metabólica, podríamos decirlo de esa forma. Atletas de resistencia. Las personas que se dedican al trabajo de resistencia, es decir, ejercicios prolongados por largos periodos de tiempo, utilizan la grasa como fuente de energía, como sustrato energético, en lugar de la glucosa, ya que el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno solo puede proveer 2000 kilocalorías y este almacenamiento de energía se termina depletando bastante rápido. Y es entonces que el cuerpo empieza a utilizar grasas como fuente de energía. Es decir, nuestro cuerpo prefiere utilizar las grasas como fuente de energía en la mayoría de las condiciones. También se nos dice que la glucosa se podría utilizar como fuente principal de energía o como fuente primaria de combustible en trabajos de alta demanda, es decir, trabajos de alta intensidad, sprints y todo eso. Sin embargo, hay diferentes estudios actuales que contradicen esta teoría o esta hipótesis, ya que Tim Knox es un investigador que ha dedicado toda su vida a la investigación de las dietas en los diferentes atletas. Él inicialmente recomendaba una dieta alta en carbohidratos y posteriormente tuvo que retractarse y rectificar debido a que las recomendaciones que estaba dando de una dieta alta en carbohidratos promovían la enfermedad. Incluso él mismo desarrolló diabetes. Y él realizó diferentes estudios en atletas y vio como las mayores tasas de oxidación de las grasas fueron en ejercicios de alta intensidad, es decir, sprints. También habría que decir que la producción de ATP dentro de la célula, como sabéis, el ATP es la energía que se produce en unos orgánulos llamados mitocondrias, y las mitocondrias prefieren la oxidación de los ácidos grasos en lugar de la oxidación de la glucosa, que es lo que se conoce como glucólisis, que es la utilización de glucosa para producir ATP, es decir, energía. Y además el combustible de las grasas es mucho menos perjudicial porque produce menos residuos, ya que la oxidación de ácidos grasos no producen tantos radicales libres que la glucosa, que cuando se metaboliza la glucosa. Y estos radicales libres promueven la producción de especies reactivas de oxígeno, dando lugar a estrés oxidativo, y este estrés oxidativo puede dañar las células y además contribuye de una forma bastante fuerte al envejecimiento. Por lo tanto, la conclusión final sería que nuestro cuerpo está diseñado para funcionar con grasas y no está diseñado para utilizar la glucosa como sustrato energético primario o principal, ya que todo lo que hemos explicado aquí es una prueba bastante reveladora de que nuestra naturaleza como especies es utilizar las grasas como fuente de energía primaria.